Vemos también en España GINSO, Asociación para la Gestión de la Integración Social, que tiene centros en diversas partes de España, sobre todo en Andalucía, como podemos apreciar en esta diapositiva. Vemos también otra de las organizaciones más potentes, que es Fundación Diagrama, que también tiene sedes en prácticamente toda España y programas específicos. Uno de ellos, el Abarca, el programa Jabato de competencia psicosocial y el programa Senda de participación familiar. En Aragón tenemos otro programa, que es el programa Mentoría. Este es muy interesante porque son menores voluntarios, que son menores que han pasado, diríamos, episodios de violencia y que ellos se ofrecen como voluntarios para mentorizar, para tutorizar a estos menores violentos y ser un punto de apoyo. Eso sí, previa formación. En Guipúzcoa tenemos el programa Incredible Years, que es un programa basado en la evidencia que viene de Estados Unidos para prevenir, reducir y tratar la agresividad de los menores ya en edades muy tempranas. Fijémonos, edades de 4 hasta 8 años. La edad penal en España empieza a los 14 años, como he dicho anteriormente, pero cada vez hay más episodios antes de los 14 años. Por otra parte, aquí vemos una lista de otros programas, de otros recursos que tenemos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Son todos ellos muy diferentes. Vemos aquí incluso una noticia de 21 de octubre, ya salimos de España, 21 de octubre de 2022, una noticia que proviene de Argentina. Dice: el senador Cornaglia promueve una ley para erradicar la violencia filioparental. El legislador propone la creación de una Secretaría de Violencia Filioparental dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Esto hace bien poco, en Argentina. Y sabemos que aquí en México también hay iniciativas muy positivas para ayudar a los colectivos vulnerables, como son las personas mayores, que son las que sufren más duramente en sus carnes la violencia filioparental. Existe este apoyo de forma universal, esta pensión no contributiva, ¿verdad?, cada 2 meses para mayores de 65 años en todo el país. Evidentemente, esto es una ayuda, pero se sabe también, ¿verdad?, que los menores violentos se apoderan del dinero de los padres y madres, dejando en una situación crítica económica a los mismos. Vemos que los mejores resultados para el abordaje de la violencia filioparental tienen que ser siempre extraídos de un abordaje integral, tratando al menor, tratando a padres, madres y también a la familia, pero no a la familia nuclear, sino a la familia, diríamos, de forma integral, porque puede pasar que exista un tío o que exista un sobrino que sea alguien referente, que sea alguien importante y que también pueda participar en ese abordaje. Por otra parte, nos dice Wilson, etnólogo de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Dice: la familia es la unidad de toda intervención. Sin ella no tiene sentido planificar estrategias que alteren el curso del desarrollo del niño problemático o delincuente. No tiene sentido si no tratamos a la familia de forma integral, globalmente. Pero tenemos algunas sombras que aportar aquí también, que reflexionar sobre las mismas. Por ejemplo, la opacidad en la información sobre los recursos. Cuando vamos a investigar sobre recursos en violencia filioparental, aparecen siempre aquellas frases de: bueno, es que esto hay que protegerlo en cuestión de protección de datos, de imagen, sí, pero los investigadores tenemos que tener acceso a la información, no de nombres y apellidos, pero sí de cómo son los recursos, qué ratio de educadores tienen, qué programas implementan, qué tasa de éxitos y de fracaso tienen. Esto cuesta mucho en el momento de investigar. También, como decía el diputado, hay miedo a denunciar, ¿verdad? ¿Qué pasará con mi hijo o mi hija si le denuncio? ¿Qué pasará si pasa ya al estadio de lo que sería la intervención judicial? También tenemos otro problema, que es la dispensa de declarar a los parientes del procesado. Se les dispensa. Si no quieren ratificar la denuncia, no la ratifican. Y eso es un problema. Y grandes desigualdades en las diferentes comunidades autónomas, tanto económicas como en modelos de ejecución. Evidentemente, la situación jurídica en un centro privado o concertado no tiene nada que ver que en un centro público, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un encontronazo con un cuidador, en un centro público podría ser constitutivo de un posible delito de atentado a la autoridad. En un centro privado o concertado no tiene nada que ver. Hablamos también de que en España hay un sistema de organización de ejecución penal juvenil en base a organizaciones sin ánimo de lucro, pero sin embargo son
empresas, ¿verdad?, que entran a lo que serían las licitaciones públicas y ahí se barajan pues, cantidad de millones de euros para poder gestionar estos centros, sin ánimo de lucro. Quizás no hay ánimo de lucro, pero sí que hay conflicto de intereses en el sentido de que acuden muchísimas. Faltan datos también de eficacia y reincidencia y también tendríamos que ponernos de acuerdo en valorar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, los recursos, los parámetros, ¿no? Nos faltarían evaluaciones a lo largo del tiempo y un seguimiento. Y es un problema también que cuando a los 18 años, los menores ya han cumplido 18 años, no quedan antecedentes penales en España y el seguimiento, por lo tanto, se hace dificultoso. El coste económico también de una plaza para reinsertar al menor infractor que es violento por violencia filoparental es altísimo, ya lo he dicho. Privadamente, por ejemplo, 5 o 6 mil euros al mes puede costar. ¿Qué son mejores, los centros públicos o los centros privados concertados? Pues faltaría saberlo, contrastarlo con índices homogéneos de eficacia y eficiencia. Nos falta, y queremos desde la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filoparental, crear un organismo unificador que garantice un mínimo de calidad y de eficacia, eficiencia, profesionalidad y además siempre con unos criterios científicos avalados. Evidentemente que la Ley Penal del Menor indica que las medidas se tienen que cumplir lo más cerca del domicilio del menor, en base al principio de resocialización. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay centros que estén, a veces no hay centros que estén cerca del menor y hay que desplazarle a la otra punta del país. Y evidentemente existe también una posible solución. En Castilla-La Mancha, cerca de Madrid, existen equipos itinerantes y en Las Palmas de Gran Canaria también y en Tenerife, equipos que van al domicilio para rehabilitar al menor infractor. Tenemos aquí que podría estar vulnerándose el principio de igualdad de la Constitución española, el derecho a la reinserción y reeducación, vulnerar también la seguridad jurídica, el superior interés del menor, en base a esta desigualdad de tratamiento que hay en las diferentes comunidades autónomas. Si hablamos de los resultados, vemos que la violencia filoparental está presente y la Fiscalía General del Estado nos dice que va en aumento, que se necesita muchísima prevención, sobre todo primaria, tal y como decía el ilustre diputado, la mediación también, las denuncias que solamente se llevan a cabo cuando es una situación ya muy exacerbada, es límite, y los padres y madres tienen que perder ese miedo a denunciar. Tenemos un marco que es amplio y flexible, la Ley Penal 5/2000 de 12 de enero, que hace 22 años que la tenemos en funcionamiento, pero realmente es una buena ley, pero cuando se implementa, a veces nos encontramos que falta uniformidad, homogeneidad, faltan recursos en todo el país. Sí que tenemos recursos que están muy consolidados, pero ya digo, no en todo el país. Hay grandes desigualdades, falta de datos objetivos y esto creo que está en todos los países y nos faltarían criterios para valorar los recursos. ¿Qué pasó durante la COVID-19? Vamos a verlo. Pues vemos aquí el panorama, ¿verdad? El 14 de marzo de 2020. Vemos aquí 5.753 casos de COVID, 18 de febrero de 2021 hablábamos ya de 3.121.687 casos, fallecidos casi 70.000 personas, diríamos un panorama auténticamente dramático. Y vimos que en España pues, se decretó el estado de alarma, pues, como prácticamente en todas las partes del mundo, el 14 de marzo de 2020. ¿Qué pasó con la violencia de filioparental? Bueno, sabemos que había el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género, pero realmente la violencia filioparental, ¿qué es lo que sucedió en esos días de estricto confinamiento? Pues vamos a verlo. Hay una serie de noticias como, por ejemplo, esta. Dice, ahora ya no hay violencia en mi casa, pero en el confinamiento hay más momentos de fricción, de 21 de abril de 2020. Si avanzamos, el 13 de marzo, en pleno confinamiento, detenido un menor por agredir con un hacha a su padre en Baracaldo. 20 de marzo de 2020, un menor apuñala a su padre con un cuchillo en pleno estado de alarma. Si nos vamos al 5 de abril, una chica pega una paliza a su madre por pedirle que no se salte el confinamiento. Y el 7 de abril el juez decreta el internamiento de un menor de Salou por maltratar a sus padres. Los casos se iban sucediendo. Vamos viendo diferentes casos durante el confinamiento. Pero después del confinamiento vemos que
4 de agosto, las denuncias por maltrato de hijos a padres se disparan tras el confinamiento en Zamora. Detenida también el 17 de septiembre de 2020, una menor en Málaga por pegar a su madre porque le dejó sin internet. Cosas que son banales, ¿verdad? Y que terminan en un drama. Vemos